Estamos con Horacio González. Buenas noches, Horacio. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, algunas primeras reflexiones de lo que está ocurriendo. Puedo decir primero que el acto del domingo me gustó mucho. Ajá, claro. Tenía una característica muy evidente, salía a demostrar algo que era necesario decir, que lo que llamamos kirchnerismo, acciones del gobierno nacional, iniciativas gubernamentales en general, con la capacidad que tengamos todos de discutirla, tenía vigencia. ¿Era necesario decir esto? ¿Era necesario demostrarlo? Para algunos quizás no, pero tal como venía encaminada la discusión, las acciones de todo tipo que se habían desarrollado alrededor de la ley de medios, hacían necesario nuevamente que estuvieran en la calle no solo las organizaciones sociales del kirchnerismo, que por cierto estuvieron densamente representadas, sino un conjunto muy grande de la población que fue independientemente, que fue por sus propios medios, que fue con el cochecito del bebé, que fue desde los barrios que son los barrios de la clase media argentina, mostrando una enorme heterogeneidad y vitalidad de algo que tiene una enorme complejidad, como es el kirchnerismo, una enorme complejidad y que casi siempre es visto por parte de los más diversos críticos que hay en la Argentina, a los que leemos, a los que respetamos, con los cuales discutimos, como si hubiera sido una impostura, algo que se desencadenó en el país, surgiendo no se sabe de dónde o de un remoto lugar donde un conjunto de personas hacía negocios particulares y después aprovechándose de las circunstancias, sin dejar de convertirse en personas vinculadas también a una esfera económica personal, desarrollaban temas que habían sido desarrollados mejor por otros y lo hacían de una manera vicaria, sospechosa, oscura, sometida a múltiples interrogaciones. ¿Esto qué quería decir? Era el fantasma de la duda sobre un fenómeno popular. Era el gran espectro que sobrevolaba el kirchnerismo respecto a que tomaba grandiosos temas, incluso los derechos humanos tan ostensibles, pero que los falsificaba internamente con algún tipo de acción que siempre demostraba la beta del interés particular. Creo que era necesario estar en la calle para demostrar que el kirchnerismo interesó genuinamente a miles de personas, y no solo las organizaciones que pertenecen a ese ámbito, acusadas de recibir dádivas, etcétera, sino a una enorme cantidad de personas que efectivamente pintaban un espacio humano, social y de compromiso realmente emocionante. De modo que eso creo que es necesario decirlo, aunque resulte obvio, porque se puede pensar que el kirchnerismo y las fuerzas asociadas, dándole ese nombre, dándole el nombre que la vida popular finalmente disponga para este importante fenómeno que estamos atravesando, revalidó su proyecto, su grado de espontaneidad, revalidó todos los temas que hay que seguir tratando, incluso revalidó sus dudas. Voy a mencionar un hecho que no pasó desapercibido. La presidenta hizo uno de sus discursos vibrantes, elaborando una gran metáfora que unía las acciones de la justicia con las acciones de los medios. Hizo una reflexión sobre el poder militar anterior, todas reflexiones en plaza pública. Uno podrá estar de acuerdo o no, ponerle matices a esa reflexión. Esa metáfora de los fierros es una metáfora muy amplia, que capaz de pintar de un plumazo un conjunto de situaciones muy diversas. Esto dicho en plaza pública es un gran discurso desacostumbrado en la historia política argentina y computo discursos muy importantes, incluso los de Alfonsín, pero hay que pensar entonces que esa oratoria, esa plaza pública, ese público heterogéneo, estaba diciendo esto es genuino, es auténtico, puede ser discutible, pero no es una impostura que se derramó una noche misteriosa sobre el pueblo. Y también se estaba diciendo que se quería escuchar orientaciones, se quería escuchar reflexiones políticas de gran nivel. Y a esto le agrego que un fragmento del discurso de la presidenta en relación a los jueces que dejan salir presos y que después delinquen nuevamente, fue cuestionado por el CELS, que notoriamente es una institución ligada profundamente a los derechos humanos, dirigida por Horacio Berbisky, que tiene una posición pública y conocida sobre el gobierno, que no se privó de hacer una observación sobre el discurso de la presidenta, llamándole la atención sobre un tema. Entonces, rige un sistema de libertades profundas que pueden criticarse a sí mismas, que pueden aparecer explorando horizontes nuevos, a las que quizás le falte llamados a la discusión a la oposición, puede ser perfectamente,
y que también le falte, para utilizar conceptos tan plenos como corporaciones, le falte, en el caso concreto de la justicia, quizás matizar un poco al decir que la justicia tiene estilos y comportamientos corporativos, pero no es una corporación unívoca, no intervenible por cualquier otra de las discusiones profundas que tiene la Argentina. Sí. Y lo prueba el documento de estos otros 200 jueces y abogados, muy importante porque discute un documento anterior que había sido estimulado por los jueces de la Corte Suprema. ¿En qué país se está discutiendo esto? Los medios de comunicación, la justicia, si, como decías vos, son poderes que están articulando, poderes no declarados, que articulan tanto las grandes empresas periodísticas como la justicia. Decir esto supone una gran discusión que al mismo tiempo se complementa con un llamado a crear instituciones autónomas y no corporativas en Argentina. Por eso el uso de esa palabra es tan importante, y también es tan importante que se use matizadamente. Es decir, la justicia está en ebullición, está pensando sobre sí misma, contra sí misma, está pensando a qué poderes responden ciertos jueces, qué otros jueces pueden demostrar un horizonte de emancipación en sus decisiones. Pero esta pregunta de la justicia es la pregunta de los periodistas, de los políticos, es la pregunta a la que animó a hacer la presidenta al conjunto del pueblo de la plaza y al conjunto del país. Quiero decir que estamos viviendo un momento no fácil, un momento áspero, un momento de tensiones que a veces son graves, pero es un formidable momento de la democracia argentina, ¿no? Me quedan 2 minutitos, pero yo mencionaba recién de cómo hacer para que la población o gran parte de ella entienda que estas disputas tienen que ver con su vida cotidiana, que no son algo abstracto. Por eso te decía que si salió mucha gente que no estaba encolumnada, que no estaba fijada a rótulos o a banderines, aunque no es gente reacia a tomarlos, es porque efectivamente mucha más gente de lo que uno podría haber imaginado en relación a cómo estaba la calle, a cómo estaba la predisposición supuestamente detectable en amplios sectores de la clase media. Sectores de la clase media también han salido porque les importa que esto no termine corroído por dentro, que no termine frente al abismo. Se ve la gravedad de la situación y en ese momento salen un conjunto de personas independientes, de personas de pensamiento autónomo, que demuestran efectivamente que el pueblo argentino tiene esta misma discusión. Podrá tener muchas dudas, pero se constituye como pueblo cuando sale en defensa de las instituciones representativas. Muchas gracias, Horacio. Gracias, Roberto.